Hola, Dios te bendiga, bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y hoy quiero compartirles un tema que va a ser de bendición para sus vidas. Voy a hablar de la sexualidad en el matrimonio. Para ello, quiero que usted venga conmigo a una epístola que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 4. Vamos a hablar de esa sexualidad, pero dice así, claramente: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Vamos a comenzar hablando acerca de la potestad del cuerpo. Para hablar de la sexualidad, yo debo hablar de la potestad del cuerpo. Potestad significa poder. En la sexualidad y hablando del matrimonio, debo entender que, empezandito, yo debo ser la persona que cuida el cuerpo de mi esposa y mi esposa debe ser la persona que cuide mi cuerpo. En tal sentido, esto de poder, cuando Pablo habla aquí de esta potestad, en su más sentido, en el sentido más amplio, está hablando del cuidado que debemos tener del cuerpo de nuestra pareja. Pero otra de las cosas que es sorprendente que menciona el apóstol Pablo acá es el hecho de tener que cumplir con el deber conyugal. Ahora, ¿por qué el sexo dentro del matrimonio se vuelve un deber? ¿Por qué es un deber justamente? Y como el apóstol Pablo lo menciona, quiero explicar que el sexo se vuelve un deber porque él es una necesidad fisiológica. Y esto es interesante que usted lo maneje, lo entienda y lo comprenda, porque al sexo ser una necesidad fisiológica, es como ir al baño, ¿sí? Es como orinar, como hacer una deposición fecal, es exactamente como comer, y justamente las necesidades fisiológicas, ellas se van a ir adaptando según la forma como nosotros las manejemos. Esto lo voy a ampliar un poco más adelante, pero quiero que usted comprenda de una vez el por qué el apóstol Pablo habla de cumplir con un deber. Porque justamente ya después del matrimonio, tanto el hombre como la mujer tienen el deber de responderle al otro sexualmente hablando. Y esto para empezar entonces a debatir el asunto del deber por obligación y el deber por conocimiento. Y aquí es donde quiero hacer la distinción principal del tema matrimonial. Hay un deber que se asume que debería ser por obligación y es incorrecto. Y hay otro deber que es realmente bajo conocimiento de causa. Es decir, yo entiendo que debo cuidar el cuerpo de mi esposa o de mi esposo y como comprendo esto, bueno, yo correspondo sexualmente a ese conocimiento, a esa forma de pensamiento que tengo en mi vida. Entonces, lo primero que quiero destacar para que usted vaya conociendo el por qué debe actuar bien sexualmente con su esposo y con su esposa es, primero que nada, el sexo es salud. Y esto ha sido demostrado ampliamente en diversos estudios que la sexualidad mejora una gran cantidad de cosas en el organismo de la persona. Entre ellos, por ejemplo, podemos destacar la obesidad. Podemos destacar que las personas que frecuentan su sexualidad tienen tendencia a engordar menos. Otra de las cosas tremendas de la sexualidad es que en cuanto a la depresión, a las ansiedades, al estrés, a la molestia, a la amargura, a la irritabilidad, el sexo es un factor que influye mucho en el mejoramiento de este tipo de sensaciones y sentimientos. Además, debemos saber que el contenido del espermatozoide o del semen del hombre tiene un alto porcentaje que incluye vitamina E, que es absorbido ampliamente por el útero de la mujer y que favorece la formación de cabello, retrasa el envejecimiento, mejora la piel, y las uñas. Y bueno, yo puedo seguir aquí todo en este programa hablándoles solo de que el sexo es salud. Debe comprender que cuando el sexo es hecho con
con pasión, con amor, bajo los límites y el correcto proceder, ese sexo se vuelve no solamente salud, sino que también forma parte de una relación emocional, y esto es súper interesante porque esto habla de ser querido o ser querida, sentirse amado, y esto es prácticamente salud emocional. Ahora, otro de los problemas a nivel sexual que se presentan en las parejas es la falta de diversión en el sexo. Usted debe comprender que a nivel matrimonial el sexo es divertido, el sexo es sabroso. Entonces empiezan las presiones sexuales. Yo quiero lo mío hoy, es hoy, yo quiero que tú... Entonces se pasa de ser algo divertido, hermoso, apasionante, a comenzar a ser una carga, un fastidio, un problema. Entonces, cuando el sexo en el matrimonio pierde la diversión, pierde ese encanto, y utilizo la palabra encanto con todo el sentido, su expresión, pierde la magia, pierde eso chévere, ese feeling, eso que yo puedo sentir y que tú sientes, se pierde porque hay un momento de tensión, hay mucha tensión sexual, inclusive agresividad sexual, que va a derivar en que bien sea la mujer o el hombre, tenga miedo de ir a la sexualidad, y que cada vez que vaya a ir a la relación íntima con su pareja, vaya predispuesto, ansioso, asustadizo de lo que va a suceder y de cómo va a responder su pareja y de qué va a pasar, y será que la voy a pasar bien, será que no la voy a pasar bien, será que vamos a terminar discutiendo después de esto, porque se pierde la diversión del sexo. Yo quiero que las parejas que me están viendo hoy en televisión comprendan que deben hacer de este acto un acto completamente divertido, de pasarla bien. Somos amigos, somos esposos y nos amamos y nos estamos disfrutando, pero este momento a lo máximo, ¿ok? En tal sentido, quiero que usted también comprenda que el sexo no es una obligación, que la palabra, cuando Pablo dice cada quien cumpla con el deber conyugal, ese deber del que está hablando Pablo es más cognoscitivo, es conocer que mi pareja tiene una necesidad, que yo lo amo, que debo corresponderle, y entonces me activo por medio del amor, a complacer a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. Debo complacerla bajo conocimiento, cumpliendo el deber, sin que este sea una obligación. En el siguiente segmento voy a hablar y voy a seguir hablando acerca de la sexualidad dentro del matrimonio, y quiero que usted, por favor, preste mucha atención, porque esto va a ser de bendición para su vida. Ya nos vemos. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional, y hoy estamos hablando acerca de la sexualidad en el matrimonio. Y decía yo en el segmento anterior, que ahí quedé, que el sexo no es una obligación, pero que el sexo, para que sea efectivamente positivo en todo su espectro de acción, debe haber en el sexo conexión y pasión. ¿Por qué hablamos de conexión y pasión? Porque usted no debe ver el sexo como un mero elemento reproductivo animal, como los conejos, por ejemplo. No, usted debe entender el sexo, y esto es importante, y estoy educando a los hombres, sobre todo en esta hora que me están escuchando, que el sexo debe haber una conexión. Mírela a los ojos, cortéjela, dígale estás bella, cambie el tono de la voz, póngala un poco más gruesa, eres el amor de mi vida, ponga una canción, ¿sabe? Báilele, hágale algo, ¿sabe? Póngase ahí, ¿se acuerda y que no se tome como ejemplo el mal olor, ¿no? Pero ¿se acuerdan del zorrillo? Creo que se llamaba Pepe Glamour, se llamaba el zorrillo. Él cortejaba, y usted lo veía, y él hacía de todo para que aquella, bueno, pues, tuviese algo con él. Y esto es importante, que usted como hombre, hablo a los hombres en esta hora, como hombre y como hombre casado, usted retome esto de cortejar, porque debe haber pasión y debe haber conexión. Aunque ya tu esposa está enamorada de ti, indistintamente de eso, síguela cortejando. Es interesante porque yo dije hace un momento que el sexo es una necesidad fisiológica, y como es una necesidad fisiológica,
Debe haber una simbiosis sexual. Escuche esto. Mire, las necesidades fisiológicas, por ejemplo, comer, son fácilmente adaptables. Ellas se adaptan según usted las lleve. Por ejemplo, hay personas en lugares en el mundo que comen 2 veces al día, no 3 veces al día. Por ejemplo, las personas que viven en el campo a veces hacen una sola comida en el día, pero hacen una muy buena comida y ellos viven bien con eso. Lo que trato de decir es que el cuerpo humano se va a adaptar a la necesidad fisiológica, se va a adaptar según el ser humano se manifieste, lo haga, lo lleve. Esto es interesante porque hay personas que van a hacer sus necesidades fisiológicas justo antes de salir para el trabajo. Hay personas que es cuando hacen justamente cuando llegan en la noche. Hay personas que lo hacen cada 2 días. Hay personas que van a sus necesidades fisiológicas 3 veces al día. Y esto, ¿por qué estoy haciendo una comparación entre las necesidades fisiológicas de una persona y el sexo? Porque el sexo también es justamente regulable según usted lo pueda llevar. Esto es interesante porque yo he atendido en mi carrera pastoral, de consejería, he atendido cualquier cantidad de parejas, inclusive he atendido mujeres que se quejan de que sus esposos quieren estar con ellas todos los días y viceversa. He atendido casos donde las mujeres quieren estar con sus esposos todos los días, y no solamente todos los días, sino varias veces en un día. Y esto ha generado conflictos donde tanto el esposo dice estar cansado y la mujer dice estar cansada y esto ya me fastidia. Entonces el sexo pasa de ser divertido, pasional, chévere, a ser una cuestión de una persecución, un conflicto, una situación de ansiedad, que fastidio, me da sueño. En tal sentido, lo que quiero transmitir es que si eres hombre o mujer y estás viendo este programa de televisión, yo te voy a pedir que hagas un plan de regulación de tu sexualidad, de la aplicación del sexo dentro de tu matrimonio. Lo que trato de decir es, si quieres y estás acostumbrado a hacerlo todos los días, haz un pequeño proyecto para bajar la frecuencia día por medio, para que para tu esposo o para tu esposa no sea tan tedioso el tema sexual. Si es que está manifestando fastidio por la frecuencia sexual. Ahora, si no manifiesta fastidio, sino que dice, bueno, chévere, que sea todos los días, bueno, siga como usted va porque va bien. Pero lo que trato de decir es que cuando hay alguien que de repente está cansado, bueno, todos los días, yo no puedo todos los días, no quiero todos los días, y eso está trayendo un problema matrimonial, te hago la recomendación, regúlalo como una necesidad fisiológica. En vez de comer 3 veces al día, bueno, come 2 veces al día, 2 buenas comidas en distintos horarios, porque igualito tu cuerpo se va a adaptar. Lo que trato entonces de expresar en esta idea es que hay una simbiosis muy interesante en el tema sexual, y es que debo verla así, yo debo tratar como hombre de que mi esposa esté plenamente complacida, y mi esposa debe tratar de que yo esté plenamente complacido. A eso llamaremos simbiosis. Por ejemplo, la simbiosis se da a nivel natural. En las raíces de ciertos árboles se forman unas protuberancias, unos tubérculos pequeños de color blanco, blancuzco, que se llaman micorrizas. Estas micorrizas ellas se alimentan de la raíz del árbol, pero al mismo tiempo ellas segregan unas vitaminas, ellos segregan unos minerales que el árbol aprovecha para alimentarse. A esto le llamaremos simbiosis, el uso que se dan 2 elementos completamente distintos, pero que se benefician entre ambos. El hombre tiene el aparato reproductor viril y la mujer tiene un aparato reproductor fértil, que es su útero. Tanto la mujer como el hombre se necesitan el uno para el otro. Una mujer no puede salir embarazada sola, ella requiere del espermatozoide del hombre. Y un hombre no puede embarazarse a sí mismo, él requiere del útero de un óvulo de la mujer. A esto llamaremos simbiosis, a esto llamaremos el diseño divino, a esto llamaremos lo correcto. En tal sentido, es importante comprender que usted debe, simbióticamente hablando, proveer todo el placer y la diversión que su esposa requiere, y ella debe proveer toda la diversión y el placer que su esposo requiere. Ay, que yo no quiero hacer esto, bueno, pero convérsenlo. Y es importante que lleguen a un acuerdo, y en ese acuerdo ustedes puedan ir a una sexualidad completamente sana. Lo que sí no les voy a recomendar hacer es participar en tríos y otro tipo de relaciones que incluyan terceros dentro, porque como pastor y como ministro del Señor, pues entiendo que esto está severamente castigado y señalado por la Biblia. Bien, ahora escuchen con esto.
Esto que les voy a decir, hay personas que no están entendiendo que en la sexualidad matrimonial hay cambios en la intensidad. Hay un estudio que dice que muchas personas en los 40 años comienzan a tener, a partir de los 40 años, comienzan a tener un descenso en la sexualidad, en tanto en la intensidad como la frecuencia, pero esto es debido a la falta de comprensión de los cambios de edad, hormonales y un sinfín de cosas que pueden suceder a nivel fisiológico en las personas que actúan en la relación matrimonial. Lo que trato de decir es que hay como una forma de maduración de la sexualidad en ciertas etapas de la vida. Por supuesto, no es una persona, no es lo mismo una muchacha, un joven de 24, 26 años, recién casado, de 30 años, que una persona que ya está 40, 50 años, avanzando en su edad y que tiene ciertos cambios hormonales en su vida que pueden influir tanto positivamente como negativamente. Por ejemplo, se habla de una edad a los 50 años, donde es como una segunda luna de miel, pero también hemos tenido casos donde a los 50 años las personas pierden la libido por completo. Entonces, esta pérdida de la libido puede deberse a causas naturales fisiológicas, y es importante que ustedes que están viendo este programa lo comprendan. Si su esposa tiene cierta edad, si su esposo tiene cierta edad y ha tenido cambios en la frecuencia y en la intensidad sexual, es importantísimo que ustedes se sienten a conversar como dos adultos, en vez de juzgarse, señalarse, pelear, decirse cosas, maltratarse, juzgar, etcétera, que tú andas con otro, tienes a otra. En vez de caer en esos términos, vamos a sentarnos, vamos a hablar acerca de qué sientes y qué siento yo y cómo podemos hacer para resolver este asunto sexual dentro del matrimonio, porque la sexualidad, recuerden, es un regalo que Dios nos dio para disfrutar el matrimonio. En el siguiente segmento venimos con la resolución de este programa que va a ser y está siendo de bendición para tu vida. Ya venimos. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y hoy estamos hablando acerca de la sexualidad dentro del matrimonio. Habíamos dicho en el segmento anterior que las personas comenzaban a sufrir cambios dentro del matrimonio que podían bajar, aumentar, mantener el tema de la libido, la intensidad y la frecuencia sexual. Es interesante porque en esos cambios que se van a dar en el paso del tiempo en la sexualidad dentro del matrimonio, podemos hablar de cambios que van a ir desde lo normal a lo extremo y desde lo extremo a lo muy, muy bajo a nivel sexual. Y esto va a generar conflictos, pero es importante que ustedes comprendan que todos los cambios que se dan a nivel sexual dentro del matrimonio deben ser tratados primero desde una perspectiva matrimonial, y cuando no se consigue solución debe irse a una instancia superior. Es interesante y muy preciso que nosotros observemos con detenimiento esto. No podemos utilizar el sexo como manipulación dentro del matrimonio. Esto es muy importante. Estoy molesto contigo o estoy molesta contigo y no te voy a dar lo que tú quieres que yo te dé. Esto está muy mal, porque como el apóstol Pablo lo dijo, el sexo es una necesidad fisiológica. Al ser una necesidad fisiológica, cada quien es necesario que expulse esto que contiene en su vida y que le está generando una presión. Otra de las cosas que es bien interesante es aprender a conocer, matrimonialmente hablando, cuando mi esposo o mi esposa tiene la necesidad sexual. Es muy importante porque si yo no comprendo cuando mi esposa requiere ser cortejada para la sexualidad, entonces ella va a seguir experimentando una cantidad de cambios de humor, rabietas, irritabilidad y una cantidad de cosas, y viceversa. En el caso del hombre, vamos a tener un hombre amargado, incómodo, fastidiado, un hombre que te va a atacar, que te va a juzgar, y es importante, es preciso que usted tome cartas en el asunto y analice el hecho de que esto es, verídicamente, es una necesidad. Sean personas que hagan simbiosis entre ambos, sean personas que
que se comprenden, que se ayudan. Y cuando el apóstol Pablo decía, mire, ya el cuerpo no le pertenece, el del hombre no le pertenece al hombre sino a la mujer, y el de la mujer no le pertenece a la mujer sino al hombre. Entienda que cuando su esposo, cuando su esposa disponga de ese cuerpo, bueno, usted esté lista o listo para responder ante la necesidad que se le presenta frente a usted. Ahora, esto no quiere decir que usted se va a comportar como un energúmeno, hablo para los hombres, dame lo mío. No. Por favor, ¿ok? Seamos inteligentes, hombres. Vamos a cortejar, vamos a hacerlo decentemente, vamos a reírnos, vamos a hacer de esto divertido, ofrézcale algo. Pero usted se la va a ingeniar, yo sé que usted es inteligente y usted va a lograr el propósito que usted quiere. Los factores que intervienen en estos cambios de frecuencia e intensidad son la edad, el estrés, los traumas, las condiciones emocionales, la sociedad, la influencia propagandística. Mire, yo quiero que estos elementos que yo estoy mencionando acá, la depresión juega un factor fundamental en esto de la sexualidad dentro del matrimonio. Yo quiero que usted se cuide, por favor, del estrés. Si se siente estresado y su esposa lo busca y usted de repente está apocado, dígale, mi amor, estoy estresado, ayúdame, dame un masaje. Yo quiero que se haga este análisis, se haga esta comprensión dentro del matrimonio. De repente tu esposa con los niños dentro de la casa, esos muchachos tremendos, todo el día usted llegó del trabajo, usted viene de compartir, ella está cansada, entonces no llegue, bueno, ¿qué pasó? ¿Que no te has bañado? ¿Dónde está lo...? No, por favor, usted llegue inteligentemente y dígale, te voy a dar un masaje, te voy a consentir, sea inteligente, cortéjela, a que en la mente de su esposa el sexo sea descanso, el sexo sea pasión, el sexo sea el momento que yo estaba esperando en el día, gracias a Dios llegó mi esposo, que me consiente. Eso es lo que yo quiero que ustedes dentro del matrimonio hagan, porque la depresión, por ejemplo, está causando estragos en la libido sexual. Una de los factores que intervienen en la depresión para generarla, bueno, es la situación que estamos viviendo, pero dentro de sus signos y síntomas está la anedonia, que es la pérdida del placer en todos los sentidos, y eso incluye la libido. Por eso, si su esposo y su esposa está atravesando una depresión, tenga en cuenta que va a tener una pérdida progresiva de la intensidad sexual. Debe entonces enfocarse en no obligarla o hacerla sentir culpable por el tema sexual, sino más bien en tratar el asunto depresivo para que usted pueda obtener el fruto preciado que está buscando en su esposa. ¿Es posible regular la frecuencia sexual? Sí. Pastor, es que estamos muy distantes, lo hacemos una vez cada 15 días, una vez al mes. Es posible que ustedes puedan aumentar esa frecuencia. Yo recomiendo que por lo menos sea de 2 a 3 veces semanales como mínimo. Hay un estudio realizado en la Universidad de Indiana que dice que las parejas saludables tienen por lo menos 3 veces semanales relaciones íntimas sexuales. Es importante que usted, bueno, móntese en esa estadística que es bastante sana, y les recomiendo que si están muy distantes vayan hacia, y si están muy seguidos, si hay quejas de alguna de las partes, bueno, móntense, bajen quizás la frecuencia, no todos los días, 2 veces al día, sino bueno, 1 vez al día o 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Usted puede ir regulando eso para que no se pierda la magia de Magic en la relación sexual. Escuchen esto con atención. Quiero hablar brevemente acerca de la agresividad sexual. Esto es un término psicológico que se ha estudiado ampliamente, y se trata justamente de personas que tienen una versión dañada de la sexualidad en su vida. Y esto de la agresividad sexual tiene mucho que ver con la pornografía. Yo quiero hacerles una recomendación a todos los matrimonios que me están viendo hoy en este programa de televisión. Quiero decirles que aléjense, por favor, como amigo, como pastor, como consejero, se los digo de consejo, aléjense de la pornografía. La pornografía genera un concepto equivocado, errado y agresivo de la sexualidad. Y usted no es eso. Lo que se plantea en ese programa pornográfico no es la realidad sexual. Quiero que lo tenga muy en cuenta. Yo sé que usted es libre de hacer lo que quiera y ese es el cuerpo de su mujer, pero si quieren tener una relación sana, les recomiendo, por favor, aléjense de la pornografía. Y esa realidad sexual de ustedes va a ser única y exclusiva. Única y exclusiva porque va a ser su propia realidad íntima que nadie debe conocer, y que ustedes van a poder vivir en una pasión, en un romance constante,
dentro de ese matrimonio tan hermoso que Dios les ha regalado. Finalmente, el sexo es placer, el sexo es sabroso, el sexo es para disfrutarlo, el sexo es un regalo de Dios, el sexo no es obligado, el sexo es regulable, no se manipula con el sexo es el diseño de Dios para la multiplicación de la gente in the world, en el mundo. Habiéndoles dicho esto, no me queda más nada que despedirme de todos ustedes, dándoles gracias a Dios por su vida. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos a los números de teléfono que están en pantalla. Si quiere hacer una donación o una ofrenda a nuestra iglesia, a nuestra fundación, puede hacerlo libremente en los números de cuenta o solicitar un número de cuenta a estos números que puede ver aquí. Y además de todo esto, si necesitas consejos, ayudas en tu matrimonio, pues puedes contar con nosotros, con nuestra iglesia, porque tenemos un grupo de personas altamente capacitadas y profesionales para atender tu situación. Y bueno, no me queda más nada sino despedirme. Nos vemos hasta una próxima emisión de este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Chao, chao.